Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder también acusarle a Jesús. Pero él, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. Incorporándose, le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa que es esta lectura, ¿verdad? Nosotros conocemos la adúltera, es un pasaje introducido dentro de la temática del Evangelio de San Juan. Hay una escena que nosotros tenemos que procurar entender muy bien, porque le acusan, ¿verdad? Le traen aquí ante Jesús, le acusan directamente, pero sin embargo Jesús, después escuchando un poco, ya por ahí, pero te dicen también, querían ponerle también a prueba a Jesús, Jacob a mí, según la ley de Moisés, se le tenía que apedrear a esta mujer. Y hay algunos gestos, algunos signos interesantes, porque se ha escrito un poco de todo en la reflexión sobre este evangelio. Primero, bueno, le traen aquí unos cuantos hombres, le traen y le presentan. Y dice que Jesús, antes de condenar o de responder, solamente se inclina sobre el suelo y comienza a escribir. Lo escribía entonces, pero esto ya nos hace entender Jesús que procura entender, procura saber qué es lo que está pasando, por qué le están trayendo. Es una reflexión. Los otros siguen insistiendo, dice, como le insistían. Entonces Jesús ahí se levanta y dice: bueno, no hay problema. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Incluso dice que Jesús se inclinó y escribía en el suelo. Y entre tantos libros que se escribieron y reflexiones que hicieron, algunos muy interesantes, por ejemplo, algunos dice que Jesús escribía los nombres de todas esas personas que estaban ahí. Mi hija había condenado a prostituta peandi. Fulanito, son suposiciones, querido hermano, porque eso no está escrito, ¿verdad?, en el Evangelio. Pero es interesante porque muchas veces ni a condenarse la yandera bisabe, porque debe haber llegado. Ande con el antes en 10 inacuri. Jesús, Pepe Moncho. Otros, por ejemplo, recuerdo una reflexión muy interesante, dice que Jesús escribe en la arena, en la tierra, porque dice después el viento o la lluvia o lo que sea, hace desaparecer todo lo que uno escribe ahí con el dedo en el suelo. Es una forma de decir también la misericordia o el amor de Dios, cómo Dios perdona al hombre, cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos vuelve a restituir vida. Esto también es muy interesante porque desaparece, ¿verdad? Viene un ventarroncito o viene una lluvia, etc. Depende de moiva o paz o desaparece. Es la gracia de Dios. Porque aquí también estamos mirando el perdón, la misericordia. Cor, dice el corazón que Jesús, que Dios tiene para con el hombre.
Dios entonces no mira tanto nuestros pecados como tal, sino que cuál es nuestra actitud. Porque después comienza la preguntita, una vez que Jesús dice que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado, ahí menos mal no son tan sinvergüenza como decía Monseñor Ismael Rolón, son un sinvergüenza. Entonces, aquí comienza a pensar un poco este hombre y se retira. Dice, no, yo me doy cuenta que yo soy pecador, no puedo tirar ninguna piedra porque tengo mis pecados, tengo mis limitaciones y tal vez yo soy mucho más pecador que esta mujer. Bueno, así es que se retiran todos, se queda, dice Jesús, solo. Qué interesante, con el pecador. Queridos hermanos, esta palabra sola, la pecadora, y solo Jesús ante la pecadora, es lo que nosotros necesitamos y estamos haciendo. Nosotros estamos ya, ¿verdad?, en este quinto domingo de Cuaresma, en este domingo 6, ¿verdad? Y entonces nos indica y nos está diciendo que ya tenemos que estar y encontrarnos solos ante el Señor. No sentirnos juzgados por los demás, sino que nosotros sabemos que tenemos que dialogar y encontrarnos con el Señor. Y aquí viene la pregunta del Señor. ¿Ellos te condenaron o no te condenaron? No. ¿Dónde están los que te condenan? Nadie, el Señor, me ha condenado. Bueno, yo te digo una cosa. Yo tampoco te condeno, le dice Jesús. Pero atención lo que viene a continuación. Vete y no peques más. Es decir, queridos hermanos, la misericordia y el amor de Dios siempre implicará en nosotros, ¿qué cosa? Compromiso, compromiso. Quiere decir que ñande yariré, llevas yahuere coriré, veñande yara. Pues tú marangatuña de bupé, la misericordia y el amor de Dios. Tenemos que comprometernos seriamente en hacer un camino fuera de todo mal, fuera de toda corrupción, fuera de todo aquello que no es de la dignidad de los hijos de Dios. Que así sea. Que así sea.